Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada sombra esconde un secreto. Esta noche acompañamos a Miss Marple al entrar La chica que cambió su nombre 2 veces. Una historia de identidades desaparecidas y mentiras silenciosas que perduran más allá de sus creadores. Antes de comenzar, ¿desde qué parte del mundo nos escuchan? Ahora, cierren las cortinas y que comience el misterio. La mañana en St. Mary Mead transcurría con su habitual ritmo pausado, ese que hacía que el pueblo pareciera cohesionado por tazas de té y costumbres. Una leve brisa rozaba los setos, como si pusiera a prueba la quietud, como una cortina que se agita antes de abrirse la puerta. En la calle principal, la señora Weatherby colocaba tarros de membrillo casero frente a su tienda, aunque su mirada se dirigía constantemente hacia la puerta de la vicaría, con una tensión que desentonaba ligeramente con la tranquilidad de la hora. Entonces, justo cuando terminaba de acomodar el último tarro, murmuró entre dientes, con un tono algo brusco, aquel curioso comentario sobre la chica a la que nadie había podido identificar la noche anterior, y algo cambió en la calma del pueblo. Miss Marple, que se dirigía a la tienda de ultramarinos con la cesta colgada del brazo, captó más el tono que las palabras. Fue ese tono rápido y nervioso en la voz de la señora Weatherby lo que le llamó la atención. No se trataba exactamente de un chisme, sino del preludio de uno, como el sutil silencio que precede a una confesión. Hizo una pausa, cortés, mientras la señora Weatherby fingía no haber dicho nada y se sacudía las manos con un gesto innecesario. «¡Qué mañana tan espléndida, señorita Marple!», dijo la mujer con un brillo excesivo. «Sí, en efecto», respondió la señorita Marple con suavidad. «Y hoy todo el mundo parece bastante animado». La señora Weatherby frunció los labios, aunque intentó disimularlo. «No precisamente animada. Simplemente, algunas personas no saben comportarse adecuadamente en una cena benéfica parroquial. Eso es todo». Miss Marple no necesitaba más. No las palabras en sí, sino el evasivo arrastrar de pies de la señora Weatherby y el leve temblor de molestia le indicaron que algo se había enredado en la cena parroquial de la noche anterior, donde se había congregado medio pueblo, incluida una joven que se había presentado con un nombre desconocido. Un nombre que había dado 2 veces y de forma distinta en cada ocasión. Sí, causó cierta sorpresa, pero St. Mary Mead estaba acostumbrada a las excentricidades. Aún así, el pueblo no solía despertarse con los chismes a medio formar, revoloteando entre los setos como pájaros inquietos. La señorita Marple le dedicó a la señora Weatherby una amable sonrisa, de esas que invitan a la conversación sin parecer que la buscan. «Me imagino que anoche hubo bastante gente. El vicario debió de estar encantado». Así lo dijo la señora Weatherby, aunque sus ojos se desviaron hacia el camino como para asegurarse de que nadie más escuchara. Claro que uno no quiere decir estas cosas, pero la chica era rara. Muy guapa, muy educada, pero rara. Primero dijo ser prima lejana de la esposa del vicario, y luego, apenas 10 minutos después, dijo que había venido invitada por el señor Creswell, quien juró no haberla visto nunca. Bajó la voz. «No es de buena educación andar con esas cosas en un pueblo». Miss Marple asintió pensativa, frunciendo el ceño con leve preocupación. ¿Parecía angustiada o insegura? «Eso es lo curioso», dijo la señora Weatherby, inclinándose hacia ella. No estaba confundida en absoluto. Completamente tranquila, como si cada explicación fuera igualmente cierta. Un joven que pasaba en bicicleta tocó el timbre, sobresaltado a la mujer, que se puso rígida. «Bueno», dijo secamente, «ya he dicho demasiado. Mejor que lo gestione el vicario». Miss Marple le dio las gracias y siguió adelante, aunque el comentario le quedó grabado. La gente no llegaba a los eventos parroquiales con mentiras convenientes guardadas en el bolsillo.
No en St. Mary Mead, un pueblo que trataba la verdad como si fuera porcelana fina, frágil, pero que debía compartirse entre todos. Al doblar por una callejuela más tranquila, la señorita Marple vio al jardinero del coronel Melrose podando el seto privado frente a la gran casa. Se detuvo, se secó la frente y murmuró algo sobre aquella extraña muchacha que había molestado a la esposa del coronel. Añadió, casi al instante, que la señora Melrose no había pegado ojo desde entonces. Al percatarse de que la señorita Marple lo observaba, se puso rígido y volvió a podar con excesivo ahínco. 3 comentarios en menos de 10 minutos. Era evidente que la presencia de la joven había despertado algo más que simple curiosidad. Miss Marple siguió caminando hacia la tienda de comestibles, pero antes de llegar a la puerta, la señora Price Ridley apareció con un crujido de tela rígida y una mueca de desaprobación. Tenía los labios tan apretados que parecía que llevaba chupando limones desde el amanecer. «Oh, señorita Marple», dijo, como aliviada de encontrar a alguien que la escuchara con atención. «Debería saber que parece que la muchacha no salió de la vicaría en toda la noche». Las manos de la señorita Marple permanecieron inmóviles sobre su cesta. La señora Price Ridley continuó, o al menos nadie la ha visto marcharse. El vicario dice que supuso que se fue a casa después de la cena, pero nadie la vio irse, y la ventana de la habitación de invitados apareció abierta al amanecer, y su abrigo sigue colgado en el recibidor. Una pausa tensa. Claro que no hay que sacar conclusiones precipitadas, pero todo es muy extraño. Miss Marple sintió una leve punzada de tensión en el pecho, no una alarma propiamente dicha, sino ese sutil cambio que se produce cuando la rutina diaria empieza a tornarse distinta. ¿La ha buscado alguien? La esposa del vicario sí la encontró, aunque sus nervios son terribles incluso en el mejor de los casos. Envió a la criada a revisar el jardín, pero no había ni rastro de la niña. ¿Y la policía?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Por Dios, no, todavía no. Nadie quiere un escándalo por una invitada desaparecida que tal vez simplemente se haya escabullido. Pero entre nosotras, la señora Price Ridley bajó la voz a un susurro conspirador. Encontraron algo entre los arbustos detrás de la vicaría. Un pequeño relicario de plata, bastante antiguo. Y no era suyo, al menos no entre las cosas que llevaba consigo. La mirada de Miss Marple se detuvo en la plaza del pueblo, donde los niños jugaban ajenos al temblor que subyace a la calma matutina. Un relicario que aparecía donde no debía rara vez era una nimiedad. Y una muchacha que cambió de nombre 2 veces y luego desapareció por las tranquilas callejuelas de St. Mary Mead. Dejó una huella que ni el pueblo más educado pudo ignorar. «Tal vez», murmuró la señorita Marple, «alguien debería hablar de nuevo con la esposa del vicario». La señora Price Ridley asintió con un gesto brusco. «Sí, bueno, alguien sensato debería hacerlo, antes de que los chismes se apoderen de nosotros». Pero los rumores ya iban por delante, moviéndose silenciosa e invisiblemente, colándose entre los setos. Miss Marple se quedó quieta un instante, sintiendo ese leve enfriamiento en el aire que llega cuando una historia empieza a pasar de la incertidumbre a la inquietud. Apretó con más fuerza su cesta, se dirigió hacia el sendero de la vicaría y percibió el lejano temblor de voces que el viento traía consigo. Algo estaba sucediendo allí. Un tono nuevo, una entonación más aguda. Y cuando ella se acercó a la puerta, el propio vicario salió, pálido y nervioso, con las manos temblando como si guardara noticias mucho más pesadas de las que deseaba expresar en voz alta. Vio a la señorita Marple y se quedó paralizado. El vicario vaciló en el sendero y la luz matutina iluminaba el tembloroso borde de sus gafas, mientras intentaba serenarse. Miss Marple se acercó a él con amable paciencia,
percibiendo la tensión que había tensado su voz incluso antes de que pudiera hablar. No esperaba a nadie tan pronto, dijo, como si el simple hecho de encontrarse con un rostro sereno hubiera perturbado el frágil orden que había intentado mantener. Sus manos se agitaron inútilmente antes de que las juntara. Mi esposa se llevó un buen susto. La señorita Marple inclinó la cabeza. Lo siento mucho. ¿Se trata de la joven? La pregunta le inquietó un poco, aunque no de forma reconfortante. Miró por encima del hombro hacia la casa y luego se inclinó hacia ella. Mi querida señorita Marple, el abrigo de la niña sigue colgado en el pasillo y mi esposa insiste en que oyó a alguien caminando después de medianoche. Su nuez de Adán se movió ligeramente, pero cuando comprobó, no había nadie. Una leve inquietud flotaba en el jardín, llevada por el susurro de las hojas. Detrás, una criada permanecía en el umbral, retorciéndose las manos con nerviosismo. Miss Marple le dirigió un leve gesto tranquilizador que pareció aumentar aún más su incomodidad. «Si me permite», dijo la señorita Marple en voz baja, «quizá lo mejor sea que vea a la señora Clement. Necesitará compañía tranquila hoy». El vicario asintió, agradecido por las indicaciones. Dentro, el pasillo parecía extrañamente suspendido en el tiempo, una quietud solo interrumpida por el leve tic-tac del reloj de la repisa. El abrigo de la muchacha colgaba donde lo habían dejado, una modesta prenda azul, del tipo que usa quien decide pasar desapercibido. Sin embargo, su sola presencia ahora parecía acusadora, como si preguntara por qué nadie había notado las contradicciones entretejidas en el comportamiento de la joven. La señora Clement estaba sentada en el salón, pálida pero serena, como quien ha pasado la mañana convenciéndome de que no debe ceder al miedo. La señorita Marple tomó asiento frente a ella, lo suficientemente cerca como para ofrecerle consuelo sin invadir su espacio. «Supongo que todos hablan», dijo la señora Clement con una leve sonrisa de disculpa. «Creen que estoy exagerando, pero oí pasos, de verdad, pasos suaves. Tengan cuidado. La gente rara vez se imagina pasos cuidadosos», replicó la señorita Marple. «Se imaginan pasos pesados o aterradores. Usted oyó a alguien que intentaba no ser oído». La señora Clement apretó con fuerza el pañuelo. «Exacto. Y cuando fui a ver la habitación de invitados, la ventana estaba abierta y la cortina se mecía. Pero la habitación estaba vacía. Su voz se apagó. No parecía vacía». Miss Marple la observó atentamente. «Miedo, sí, pero también culpa latente. La culpa solía aferrarse a nimiedades, sobre todo cuando uno presentía haber pasado por alto algo vital». «Dígame», dijo la señorita Marple con dulzura. «Cuando la muchacha llegó ayer, ¿le llamó la atención algo de su comportamiento?» La señora Clement vaciló. Observaba a la gente con mucha atención, pero no era curiosidad, sino más bien como si esperara a que alguien cometiera un desliz o dijera algo inapropiado. Hizo una pausa y conversó con la esposa del coronel Melrose durante un buen rato, aunque la señora Melrose afirmaba no conocerla en absoluto. La criada apareció de nuevo en la puerta, esta vez con un pequeño objeto sobre un paño doblado. «Señora, encontré esto cerca de la escalera trasera», dijo con voz temblorosa. «Parece que podría ser suyo». Miss Marple se inclinó hacia adelante cuando la doncella descubrió un pequeño broche, una delicada pieza de plata con forma de media luna. Su superficie estaba rayada, como si la hubieran manipulado con brusquedad. No era caro, pero tampoco barato, algo que se guardaba más por valor sentimental que por ostentación. La señora Clement frunció el ceño. «Nunca lo he visto». Miss Marple contempló el diseño sencillo del broche. La forma de media luna captaba la luz con un ligero ángulo, como una leve sonrisa que no llegaba a expresarse por completo.
Las apariencias que ocultan la verdad son precisamente el motivo que da forma al día. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple, levantando el broche con delicadeza. No tenía iniciales ni marca de fabricante. Una pista sutil, pero en St. Mary Mead las pistas no gritaban, susurraban. El vicario se removió inquieto. Deberíamos llamar a la policía. Miss Marple se levantó. Creo que quizá haga falta una conversación más antes de eso. Miró por la ventana hacia la finca del coronel Melrose, cuyo seto estaba recortado con demasiada precisión para su gusto. Hay gente que puede saber más de lo que cree. La señora Clement pareció sorprendida. ¿Crees que la chica tenía intención de encontrarse con alguien? Creo, dijo la señorita Marple, dejando el broche con cuidado que ya lo hizo. Un leve temblor de comprensión cruzó el rostro de la señora Clement, delgado, inseguro, pero creciente a medida que la señorita Marple se acercaba a la puerta, preparándose para hablar con alguien que ya había mostrado una reacción nerviosa ante la presencia de la desconocida. Afuera, el jardinero se detuvo a mitad de la poda, con las tijeras temblando levemente. Al ver acercarse a la señorita Marple, palideció. Las tijeras de podar colgaban torpemente entre sus manos, las hojas brillando a la luz como si también ellas sintieran la repentina mirada. Miss Marple se acercó con su habitual andar apacible, pero la dulzura de su expresión solo logró que el hombre se removiera incómodo, como si la cortesía misma se hubiera convertido en una amenaza. «Buenos días», dijo amablemente, sin tono reprochable. «Espero no interrumpir su trabajo». Tragó saliva con dificultad. «No, señorita, solo mantengo el orden». Su voz tembló en la última palabra, delatando la tensión que le apretaba la mandíbula. Miss Marple propició una pausa de comprensión entre ellos. «Entiendo que estuviste anoche en la vicaría. La cena parroquial fue todo un acontecimiento». Las tijeras se inclinaron ligeramente. «Solo un instante. Traje unas flores para las mesas». «¿Y se fijó en la joven que llegó un poco tarde?», preguntó Miss Marple en voz baja. «La que parecía no estar del todo segura de su nombre». Su garganta se movió. «La vi. Bonita. No habló mucho. Pero la reconociste», prosiguió la señorita Marple con voz tranquila, casi coloquial. «O mejor dicho, reaccionaste como si la hubieras reconocido». El hombre parpadeó rápidamente y el color le subió a las mejillas. «No, no la conozco. Nunca la había visto». Miss Marple lo observó con un leve interés, como quien observa a un pájaro curioso. No lo contradijo. En cambio, echó un vistazo al seto que estaba podando, notando el corte irregular donde había perdido la concentración. «La gente suele recordar mal las caras», dijo con dulzura. «Aunque es interesante que hablara con la señora Melrose anoche durante un buen rato. Seguro que... ¿Te diste cuenta?». Eso le caló hondo. Apretó con más fuerza las tijeras hasta que el metal crujió. «La señora Melrose habla con todo el mundo», murmura. «No significa nada». No asintió la señorita Marple pensativa. «Pero da que pensar. ¿De qué estarían hablando?». Parecían muy absortos. El jardinero la miró fijamente, con la incertidumbre reflejada en su rostro como una sombra atrapada entre las ramas. «¿Por qué me preguntas todo esto?». «Porque», dijo la señorita Marple con una mirada amable pero firme, «a veces la gente ve más de lo que cree, o escucha cosas que no deberían». Su respiración no se entrecortaba por culpa, pensó ella, sino por miedo. Un miedo agudizado por algo más antiguo que la noche anterior. Esperó, dándole espacio para hablar, pero él negó con la cabeza y retrocedió. «Tengo trabajo que hacer», dijo con voz ronca, dándose la vuelta. «Mejor habla con ellos dentro si quieres respuestas». Miss Marple inclinó la cabeza, aunque no hizo ademán de abandonar el jardín. En lugar de eso, examinó los restos de poda esparcidos por el césped y encontró una tenue huella en la tierra cerca del seto. Una huella, ligera pero nítida.
demasiado pequeña para la jardinera, demasiado puntiaguda para un calzado común. El paso de una mujer impreso en la tierra poco antes del amanecer. Las apariencias pueden engañar, pero las huellas rara vez lo hacen. Se enderezó lentamente, con la mirada perdida en las puertas francesas de la casa de los Melrose. La señora Melrose estaba justo dentro, tensa tras el cristal, observando la escena con una inquietud que apenas podía disimular. En cuanto sus miradas se cruzaron, la mujer retrocedió como quien se aleja de una llama. Miss Marple se dirigió a la casa a paso lento y pausado. Cada paso era lo suficientemente suave como para no asustar, pero lo suficientemente firme como para dejar clara su intención. La puerta se abrió antes de que llegara y apareció la señora Melrose, con una sonrisa frágil y un perfume ligeramente dulce, demasiado dulce para la mañana. «Oh, señorita Marple», comenzó, aunque su voz denotaba más tensión que calidez. «No sabía que estaba de visita. Hablé un momento con su jardinero», dijo Miss Marple con dulzura. «Parece algo inquieto hoy». La señora Melrose se puso rígida. «Siempre está nervioso. Un pobre hombre no puede hacer bien su trabajo a menos que alguien le diga exactamente qué hacer». «Sí», murmuró la señorita Marple. «Las personas que se sienten observadas suelen tener dificultades con sus tareas». Un destello cruzó el rostro de la señora Melrose, primero defensivo, luego inseguro y después algo más cercano al terror. «Supongo que ya habrás oído las tonterías sobre esa chica», dijo la señora Melrose con brusquedad. «Solo le hablé porque parecía perdida. El pueblo le está dando demasiada importancia». «Hablaste con ella un buen rato», comentó Miss Marple con suavidad. «El tiempo suficiente para conocerla». La señora Melrose vaciló. Hizo preguntas. Preguntas tontas. ¿Sobre cuándo nos mudamos aquí? ¿Qué habitaciones usábamos? ¿Quién venía a visitarnos? Pensé que simplemente estaba siendo amable. «¿Y te dijo su nombre?» Una pausa tensa. «Claro que sí», dijo la señora Melrose demasiado rápido. «Simplemente no lo recuerdo ahora mismo». Miss Marple dejó que el silencio se instalara, y en esa quietud, la compostura de la señora Melrose se resquebrajó. Algo pesado oprimía sus palabras, dando forma a su ritmo ansioso. «¿Es cierto?», preguntó la señorita Marple en voz baja, que no abandonó la vicaría. La respiración de la mujer contuvo un pequeño sonido involuntario. «No lo sé», susurró la señora Melrose. «Pero creo que tenía miedo de algo. O de alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, temblando con implicaciones tácitas. «Verá», añadió la señora Melrose con voz débil, «creo que vino aquí a buscar a una persona. Alguien en St. Mary Mead. Y creía que esa persona no la recibiría con agrado a su regreso». La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque su mirada se agudizó. «¿Y quién sería esa persona?», preguntó ella con dulzura. La señora Melrose abrió la boca y la volvió a cerrar, impotente, como si el mero hecho de nombrarlos pudiera hacer añicos la frágil compostura en la que vivía. Su mirada se deslizó, casi imperceptiblemente, hacia la escalera que tenía detrás. Miss Marple siguió con la mirada latente de la señora Melrose, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que la mujer se diera cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. La escalera se alzaba imponente al fondo, su barandilla pulida brillando tenuemente con la luz de la mañana, como si también contuviera la respiración. «No hay nadie arriba», dijo rápidamente la señora Melrose, con una protesta demasiado apresurada y quebradiza. «Mi marido está paseando por los jardines y la criada ha llevado la ropa de cama a la lavandería. Solo estamos nosotros». Miss Marple asintió levemente, en señal de tranquilidad. Por supuesto. Y sin embargo, uno suele mirar hacia el lugar donde vio a alguien por última vez, o donde quizá esperaba encontrarlo.
Un escalofrío de inquietud cruzó el rostro de la señora Melrose. Sus dedos se aferraron con fuerza al marco de la puerta y sus nudillos palidecieron. «No estaba aquí», murmuró a la defensiva. «Si eso es lo que insinúas, ¿sugieres algo?». La voz de la señorita Marple era suave, casi compasiva. «No, querida, estoy observando. Hay una diferencia». La señora Melrose se giró como si la luz del sol se hubiera intensificado de repente. Cruzó la habitación con movimientos rígidos y se detuvo junto a una mesita donde había una fotografía con marco de plata. Miss Marple observó la delicada filigrana del marco, con forma de media luna tenue, que recordaba al broche hallado cerca de la escalinata de la vicaría. Fuera coincidencia o no, lo guardó en silencio en su memoria. «Debe comprender», dijo la señora Melrose, más dirigiéndose a la fotografía que a su visitante, que este tipo de cosas no suceden en hogares respetables. Las jóvenes no desaparecen sin más. Los invitados no se comportan como personajes de una serie de terror. La respetabilidad, murmuró la señorita Marple, suele ser lo primero a lo que la gente se aferra cuando la verdad resulta incómoda. Los hombros de la señora Melrose se tensaron. «¿Está usted insinuando que miento?». «Sugiero decirle amablemente a la señorita Marple que usted está asustado, y las personas asustadas a veces pierden la noción de los detalles». La mujer soltó una risa nerviosa. «¿Fuera de lugar?». «No. La chica, quien quiera que fuese, me habló de tonterías». «Ya te lo dije». «Sí», respondió la señorita Marple con suavidad. «Y sin embargo, no recuerda su nombre. Curioso, ¿verdad? Cómo la mente olvida precisamente aquello que prefiere no recordar». El color se le fue del rostro a la señora Melrose. Se dejó caer en la silla más cercana, con las manos temblando lo justo para delatarla. «No la conocía», susurró. «Lo juro». «A veces», dijo la señorita Marple sentándose enfrente, «uno conoce la historia antes de conocer a la persona». La señora Melrose se estremeció. Antes de que pudiera responder, la figura dubitativa del jardinero apareció de nuevo tras las puertas francesas, visible a través del cristal. Se detuvo un instante, como debatiéndose entre tomar una decisión que temía tomar. La señorita Marple se levantó. «Si me disculpan». Salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El jardinero evitó su mirada, concentrándose en cambio en las tijeras que colgaban lánguidamente en sus manos. «Nos habéis escuchado», dijo suavemente la señorita Marple. Tragó saliva con dificultad. No estaba prestando atención. «Simplemente sé cuando algo anda mal en esa casa». «¿Está equivocado?», preguntó la señorita Marple, dejando que la palabra se asentara como polvo. El jardinero se secó la frente. «Lleva semanas nerviosa. Se asusta entre las sombras. Me pregunta si ha habido extraños por la zona. Revisa el correo antes de que lo vea su marido. No me pareció apropiado decir nada». «¿Y anoche?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Se estremeció. «Ella habló con esa chica entre los arbustos antes de cenar». «Los vi». No le di mucha importancia hasta ahora. «Entre los arbustos», repitió la señorita Marple, «lejos de los invitados». Él asintió. La niña le dio algo pequeño. Pensé que tal vez una baratija. La señora Melrose casi la deja caer. Una leve ráfaga de viento agitó el seto, un movimiento suave que parecía reflejar el temblor de su voz. «¿Y después de la cena?», preguntó la señorita Marple. El jardinero negó con la cabeza. No volvió a ver a la muchacha. Pero la señora Melrose estaba pálida como la tiza. Miss Marple lo meditó en silencio. Un intercambio secreto, una mujer asustada, una invitada desaparecida que había hecho demasiadas preguntas. Las apariencias podían ser dulces como el sol de la mañana, pero ocultar una verdad que se cernía como una sombra bajo un seto. «Dime», preguntó en voz baja,
¿Reconociste a la chica? Aquella pregunta le impactó como un golpe. Se le tensó la mandíbula, sus ojos brillaron con una intensidad punzante, un miedo teñido de recuerdos. Puede que sí, admitió en un susurro tenso. Pero si regresó, si de verdad lo hizo, entonces alguien en este pueblo está en un lío mucho mayor del que se imagina. ¿Y quién sería?, preguntó la señorita Marple. Abrió la boca, forcejeando, con la respuesta atrapada entre el temor y la certeza. Esta vez, su mirada se dirigió hacia la casa, no hacia la señora Melrose, sino hacia las ventanas superiores. La mirada asustada del jardinero se aferró a las ventanas superiores, cuyos cristales reflejaban la pálida luz matutina como si ocultaran algo o a alguien que lo observaba tras las cortinas. Miss Marple siguió la dirección de sus ojos, notando el leve temblor en sus hombros, la forma en que su respiración se entrecortaba como si esperara que una figura apareciera en cualquier momento. «¿Qué crees que viste?», preguntó en voz baja. Negó con la cabeza, aunque su negación sonó poco convincente. «No oí una voz. Anoche, cuando cerraba el cobertizo, alguien hablaba en voz baja, allá arriba». Señaló hacia el segundo piso. «No entendí nada, pero no era la señora Melrose». «¿Y está usted seguro de que el coronel no estaba en casa?». «Positivo. Estuvo jugando a las cartas con el magistrado. No regresó hasta casi medianoche». Un leve murmullo de inquietud se extendió por el jardín. Miss Marple dejó que el momento se asentara, absorbiendo no solo sus palabras, sino también la tensión que emanaba de ellas. «¿Y la voz se parecía a la de la chica?», preguntó en voz baja. Sus manos se apretaron con fuerza sobre las tijeras. «No lo sé. Podría haber sido. Pero si ella hubiera vuelto allí, su voz flaqueará. Pasaron cosas en esa familia hace años, señorita. Cosas de las que no se habla. Los viejos asuntos tienen la costumbre de resurgir», murmuró la señorita Marple, especialmente cuando alguien desea mantenerlos bien enterrados. El jardinero la miró con un reconocimiento inquietante. «¿Crees que volvió por él, verdad?». «El coronel», quizás dijo Miss Marple con dulzura, o quizás regresó por alguien que temía la reacción del coronel. Antes de que pudiera responder, las puertas francesas se abrieron de nuevo. La señora Melrose salió demasiado rápido, demasiado tensa. El esfuerzo por mantener la compostura era visible en la rigidez de su cuello. «Prefiero decir secamente que las conversaciones privadas en mi casa no se lleven a cabo en mi jardín». El jardinero retrocedió de inmediato, inclinando la cabeza como un niño regañado. Miss Marple permaneció donde estaba, con expresión serena. «Mi querida», dijo, «simplemente le estaba preguntando a tu jardinero si había visto a la joven después de la cena». Los labios de la señora Melrose se tensaron. «Él no sabe nada». «¿Verdad? Esta obsesión con esa chica se está volviendo absurda». Una leve brisa agitó la tela, levantando el borde de la manga de la señora Melrose, y la señorita Marple notó, por primera vez, una fina marca de moretón en su muñeca, medio oculta bajo la seda. La señora Melrose bajó la manga de inmediato, pero no con la suficiente rapidez. «¿Te encuentras bien?», preguntó suavemente la señorita Marple. La mujer contuvo el aliento. «Esta mañana me choqué con la cómoda». «¿En la habitación de invitados?», preguntó la señorita Marple con una voz tan ligera como el aire. La señora Melrose se puso rígida. «No tienes derecho». «No convino la señorita Marple. No tengo ningún derecho. Solo preocupación y experiencia». Algo frágil en la señora Melrose pareció resquebrajarse, aunque luchó por mantener la compostura. Le lanzó una rápida mirada de advertencia al jardinero y luego volvió a mirar a la señorita Marple. «Debes irte», dijo con voz tensa. «Por favor». La súplica transmitía más miedo que ira. Miss Marple asintió con una suave señal de aceptación.
Por supuesto, si necesita algo, sabe que siempre estoy cerca. Se volvió hacia la puerta, otorgándole a la señora Melrose la dignidad del silencio. Pero el jardinero la siguió apresuradamente una vez que llegaron al borde del camino, hablando apenas en un susurro. «No estaba sola anoche», dijo, mirando hacia atrás con ansiedad. «Había alguien ahí arriba con ella. Te lo juro». «¿Alguien?», repitió Miss Marple en voz baja. «Un hombre», susurró. Oí crujir las tablas del suelo y vi cómo las sombras se movían tras la cortina. Pero cuando el coronel llegó a casa, las luces del piso de arriba se apagaron. Miss Marple hizo una pausa, asimilando los detalles. La respetabilidad, al parecer, se estaba desmoronando rápidamente en la casa de los Melrose. «¿Y crees que la chica buscó esa habitación?», preguntó. «Creo que susurraron hasta allí con engaños». Los ojos de Miss Marple se entrecierran con una claridad silenciosa. Un visitante anónimo en una habitación oscura, una joven asustada que cambió de nombre 2 veces. Una anfitriona magullada que no podía recordar una simple conversación. Todos los hilos se tejían hacia una verdad que aún no estaba lista para revelarse. «¿Y el coronel?», preguntó. «¿Notó algo a su regreso?». El jardinero vaciló. Subió directamente a su habitación. Ni siquiera saludó a su esposa. La señorita Marple echó un vistazo hacia la casa, donde las cortinas superiores permanecían inmóviles. «Ya veo», murmuró ella. El jardinero exhaló temblorosamente. «¿Crees que todavía está viva?». Miss Marple no respondió de inmediato. En cambio, observó el leve aleteo de una cortina, un movimiento tan sutil que podría haber sido el viento o la respiración de alguien que se escondía tras la tela. Cuando por fin habló, su voz era suave. «Creo que alguien en esa casa sabe exactamente qué fue de ella». El jardinero contuvo el aliento, pero la señorita Marple levantó la mano suavemente, con la mirada fija en la ventana del segundo piso, donde la luz se movía levemente. El leve cambio de luz tras la cortina captó la atención de la señorita Marple un instante más. El suficiente para que notara la quietud que reinaba en el resto de la casa. Ni un paso, ni una voz, ni siquiera el cortés ajetreo que se espera en un hogar respetable a media mañana. Su mirada se suavizó, como si simplemente admiraba la arquitectura antes de apartar la vista con calma. Al llegar al camino, el jardinero la siguió de cerca, dividido entre el miedo y una necesidad desesperada de desahogarse. «Si el coronel se entera de que hablé contigo, pensará», dijo Miss Marple con dulzura, «que simplemente estabas cumpliendo con tu deber». Y así es. Le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de seguir por el sendero, dejándolo en la puerta con una expresión de cansancio y temor. El sendero serpenteaba junto a la propiedad de Melrose, conduciendo al jardín de la vicaría. Miss Marple caminaba con paso pausado y decidido, su mente desentrañando los hilos de información con la silenciosa eficiencia de quien está acostumbrada a desentrañar la complejidad humana. Una chica con nombres cambiantes, una anfitriona asustada, un hombre en las sombras, una muñeca magullada, un broche en forma de media luna cada pieza, sencilla por sí sola, pero en conjunto formaba un patrón que susurraba verdades ocultas bajo las apariencias. Al acercarse a la puerta de la vicaría, apareció una figura familiar. El señor Creswell, con su bicicleta apoyada de forma extraña contra la valla. Su cabello, generalmente impecable, estaba revuelto y no dejaba de frotarse el puente de la nariz como si estuviera atormentado por dudas. «Oh, señorita Marple», dijo, intentando un tono alegre que se desvaneció al instante. «Terrible asunto, lo que se dice de esa muchacha. Simplemente terrible». «Fuiste de los últimos en hablar con ella», replicó Miss Marple con suavidad. «¿O eso cree el pueblo?». Se puso rígido. «Tonterías». Intercambié apenas unas palabras.
Alguien preguntó si la había invitado a una idea absurda. Pero ya sabes cómo se difunden las cosas. Sí, dijo, los rumores a menudo revelan más sobre quien los emite que sobre quienes se hablan. El señor Creswell forzó una risa, aunque sonó hueca. Con razón. Aún así, le aseguro que no tuve absolutamente nada que ver con su aparición. Jamás la había visto. La señorita Marple lo observó con amable interés. Sin embargo, sabía su nombre. Según la esposa del vicario, lo mencionó específicamente. Su rostro palideció. ¿Ella dijo eso? Bueno, se equivocó. O estaba confundida. La gente suele recordar mal los nombres. Miss Marple sonrió. Nombres, sí, pero no rostros. Un rostro, una vez reconocido, es mucho más difícil de ignorar. Una gota de sudor le perlaba la sien a pesar del clima templado. Se aclaró la garganta y su mirada se dirigió hacia la casa. No debería hacer esperar al vicario. Me pidió que revisara unas cuentas, pero no se movió, permaneciendo inmóvil como atrapado entre el impulso de huir y la necesidad de explicarse. «Parece usted preocupado», dijo Miss Marple en voz baja. Quizá algo más de lo que un simple malentendido justificaría. Dudó un instante y luego habló en un susurro bajo y apresurado. «No tiene nada que ver conmigo. De verdad. Es que me recordó a alguien de hace años. Creía que era imposible. Y cuando me miró, tuve la extraña sensación de que ella también me reconocía». «¿Y eso te asusta?», preguntó la señorita Marple con dulzura. Se estremeció. Me inquietó. «Eso es todo». Su voz se enfrió de repente. «La gente cambia, señorita Marple. Las apariencias engañan». «Sí», respondió con serena solemnidad. «A menudo lo hacen». El señor Creswell retrocedió, nervioso, y montó en su bicicleta con innecesaria prisa. Debo irme murmurando. Mejor no involucrarse. Se alejó pedaleando demasiado rápido para su dignidad, dejando tras de sí un leve temblor de inquietud. Miss Marple lo vio desaparecer por el sendero, notando cómo incluso los pájaros enmudecieron por un instante. Dirigió su atención hacia los arbustos de la vicaría, donde se había encontrado el broche de plata. La luz del sol se filtró en una hoja, revelando un minúsculo hilo de tela azul pálido, casi invisible a menos que se mirara con atención. Se inclinó para examinarlo, rozando con la punta de los dedos la ramita donde se había enganchado el hilo. Un detalle pequeño y delicado. De esos que se enganchan cuando alguien pasa deprisa por el jardín. Una puerta crujió suavemente tras ella. La esposa del vicario salió, pálida pero más serena que antes. «Señorita Marple», dijo bajando la voz, «he recordado algo. Sobre la chica». La señorita Marple se irguió, atenta. La mujer continuó preguntando si alguien seguía viviendo en la antigua propiedad de Melrose antes de que ellos se mudaron. Y cuando le dije que había estado vacía durante años, preguntó si todas las familias la habían abandonado por su propia voluntad. La esposa del vicario se estremeció, como si el recuerdo le provocara un frío más profundo del que deseaba admitir. Y entonces, susurró, dijo algo muy extraño. Dijo que la casa tenía una deuda, una que nunca se pagó. La expresión de la señorita Marple permaneció serena, pero una aguda percepción se agudizó tras su mirada. La deuda, como los nombres, podía cambiar de forma, pero jamás desaparecía. Y dijo ella, preguntó suavemente la señorita Marple, ¿quién lo debía? La esposa del vicario vaciló, apretando con fuerza el borde de su chal. Dijo, susurró, que quien le debiera la deuda la reconocería, y que cuando lo hicieran, ya no necesitaría su verdadero nombre. Un suave susurro recorrió el jardín, como si las propias hojas reaccionan. La esposa del vicario temblaba bajo su chal, su recuerdo susurrado flotando en el aire con el peso de algo medio enterrado y largamente evitado.
Miss Marple la observaba con suave firmeza, notando cómo la mirada de la mujer se dirigía hacia las ventanas de la vicaría, como si temiera que las mismas paredes pudieran escucharla. «Gracias, querida», dijo Miss Marple en voz baja. «Esos recuerdos suelen llegar solo cuando la mente se ha calmado un poco». La señora Clement exhaló temblorosamente, claramente aliviada de haber hablado, pero asustada por las implicaciones de sus propias palabras. Se aferró al chal con más fuerza, como si se protegiera de una corriente de aire invisible. Miss Marple dejó que el silencio se instalara y volvió a fijar su atención en el hilo enganchado en el arbusto. Lo levantó con delicadeza entre dos dedos enguantados. Un hilo azul pálido, el mismo tono que el abrigo de la joven, que aún colgaba intacto en el pasillo de la vicaría. ¿Pasó cerca del jardín trasero antes de entrar?, preguntó suavemente la señorita Marple. La señora Clement frunció el ceño al oír la pregunta, pensativa. Creo que sí. Llegó no por la puerta, sino por el sendero lateral. Recuerdo haber visto tierra en sus zapatos. Me pareció extraño, pero todos tenemos costumbres campestres. Algunos, murmuraron la señorita Marple, más que otros. Antes de que la señora Clement pudiera responder, el vicario salió de la casa, con su expresión normalmente plácida tensa, por una ansiedad contenida. Sus ojos se posaron en su esposa, luego en la señorita Marple, y por un momento se quedó inmóvil, como sopesando algo que deseaba decir. Señorita Marple comenzó con voz tranquila y grave. El inspector está de camino. Sentí que no podíamos demorarnos más. La señora Clement se puso rígida. «Ay, Dios mío, provocará un escándalo». «Aclara las cosas», dijo amablemente la señorita Marple. «Y la claridad rara vez es peor que la conjetura». El vicario asintió, aunque jugueteaba nerviosamente con el borde de su abrigo. «Solo espero que todo esto resulte ser un malentendido. Una joven asustada o confundida». «La confusión», respondió la señorita Marple, «rara vez deja objetos entre los arbustos». El comentario los inquietó a ambos, aunque el vicario intentó disimularlo. Se excusó para prepararse para la llegada del inspector, dejando a la señorita Marple a solas una vez más con la señora Clement. ¿Cree usted que susurró la señora Clement que tenía intención de enfrentarse a alguien? Creo, dijo la señorita Marple, que pretendía ser reconocida y esperaba que ese reconocimiento tuviera consecuencias. La señora Clement palideció aún más, como si imaginara cuáles podrían ser esas consecuencias. En ese instante, unos pasos en el sendero llamaron la atención de la señorita Marple. El coronel Melrose se acercaba con el paso enérgico de un hombre que detestaba la incertidumbre y presentía verse envuelto en ella. Llevaba el sombrero calado hasta los huesos y su bastón golpeaba el camino con una fuerza innecesaria. «Señorita Marple», dijo secamente al llegar a la puerta. «Supongo que ya habrá oído todo el revuelo». Inclinó la cabeza. «He oído que una joven está desaparecida y que habló largo rato con su esposa». El rostro del coronel se endureció. «Mi esposa habla con mucha gente durante los eventos parroquiales. No significa mucho». «Pero no», observó suavemente la señorita Marple, en los arbustos antes de la cena. Apretó la mandíbula, el músculo le tembló. «El jardinero habla demasiado». «El miedo suele soltar la lengua», dijo la señorita Marple, «incluso cuando la respetabilidad intenta mantenerla atada». La mirada del coronel se aguzó. «¿Qué estás insinuando?» «La joven llegó a St. Mary Mead con un propósito», respondió Miss Marple. «Y ese propósito asustó al menos a 2 personas, posiblemente a 3. El coronel Melrose apretó con más fuerza su bastón. Era una desconocida con una imaginación desbordante. Eso era todo. La señorita Marple lo miró con un leve interés. Sabía el nombre de su esposa. Su gesto fue tan sutil que un ojo inexperto podría haberlo pasado por alto.
Mi esposa dijo fríamente que es frágil, se altera con facilidad. Cualquiera con un mínimo de astucia podría aprovecharse de eso. Sí, murmuró la señorita Marple. Cualquiera podría. Sin embargo, parece que no fue su esposa quien temió la llegada de la niña. El bastón del coronel golpeó el suelo con un estruendo excesivo. Esto ya es asunto de la policía. No voy a permitir que mi casa sea objeto de semejante teatro pueblerino. Se volvió bruscamente hacia la vicaría, murmurando algo entre dientes sobre rumores y mentes ociosas. La señora Clement lo vio marcharse, con la voz temblorosa. Él sabe algo. Miss Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el sendero que la muchacha había recorrido la noche anterior. Un camino lateral, tierra blanda, sombras de setos. Un lugar donde alguien familiarizado con la zona podría esperar sin ser visto. Quizás, dijo ella en voz baja. O quizás tema algo. No siempre son lo mismo. Un leve movimiento llamó su atención cerca del seto. De nuevo el jardinero, medio oculto, observaba la figura del coronel que se alejaba con una mezcla de pavor y algo más cercano a la tristeza. Miss Marple guardó la expresión, otro hilo que tejer en el creciente entramado. El silbato del inspector sonó débilmente a lo lejos, acercándose al pueblo. La señora Clement se puso rígida a su lado. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la casa de Melrose, cuyas ventanas superiores permanecían cerradas en un silencio inmaculado. El miedo, murmuró entre dientes, tiene una forma particular de elegir su escondite. Y en ese momento se dio cuenta de que el más mínimo movimiento de la cortina del segundo piso no era suficiente para mostrar un rostro, solo el susurro del movimiento. El leve susurro de la cortina del piso superior persiste como un aliento contenido, pero la señorita Marple no dejó entrever ninguna señal de alarma. Simplemente se acomodó el chal, como si lo ajusta a la brisa matutina, mientras sus ojos permanecían fijos en la quietud de la casa Melrose. Detrás de ella, la esposa del vicario murmuró algo sobre regresar al interior antes de que llegara el inspector. Pero la señorita Marple permaneció completamente inmóvil, escuchando, absorta, dejando que la sutil tensión de la escena se asentara. Finalmente, se volvió hacia el jardín de la vicaría. Su esposo la necesitará cuando llegue el inspector, dijo con dulzura. Una presencia tranquila siempre reconforta. La señora Clement asintió, aunque su rostro reflejaba la tensión de quien guarda una preocupación demasiado delicada para expresar. Se retiró al interior de la casa, dejando a la señorita Marple sola en el tranquilo callejón. La llegada del inspector no se anunció con sirena ni urgencia, sino con el crujido constante de sus botas sobre la grava. El inspector Graves, alto, delgado y con un bigote que parecía mostrar una expresión de perpetua desaprobación, apareció tras la curva acompañado de un agente. Su mirada recorrió la escena con la rápida decisión de un hombre que prefería a los ladrones y pendencieros antes que a los misterios que involucran nombres, nervios y decoro. Señorita Marple dijo, inclinándose el sombrero con un fugaz gesto de respeto. Entiendo que hay una joven desaparecida. Sí, respondió la señorita Marple, y hay más hilos en el asunto de los que parecen a primera vista. Graves hizo una mueca. ¿Hilos? Eso es precisamente lo que temo. Hizo un gesto a la gente hacia la puerta de la vicaría y luego bajó la voz. Oí que los Melrose podrían estar involucrados. Miss Marple ladeó la cabeza con una leve sorpresa. ¿Ya has hablado con ellos? No. Pero la mitad del pueblo sí. Suspiró. Y entre los nervios de su jardinero y el entusiasmo de la señora Price Ridley por el melodrama, sería un tonto si no empezara por ahí. Sí, asintió la señorita Marple en voz baja. Todas las historias parecen converger hacia esa casa. El inspector siguió su mirada hacia las ventanas superiores,
entrecerrando los ojos. ¿Hay alguien ahí arriba? Alguien, dijo la señorita Marple. ¿O algo se está ocultando? Graves frunció el ceño, aguzando sus instintos. De acuerdo. Hablaré directamente con el coronel. Pero apenas había dado 2 pasos cuando el propio coronel apareció por el sendero que salía de la casa, con los hombros rígidos y la expresión impasible. Inspector Graves espetó. No tolero especulaciones en mi casa. Bien, murmuró Graves. Empezamos de forma amistosa. Miss Marple se hizo a un lado, observando la escena con silenciosa empatía. La postura rígida del coronel no denotaba confianza, sino temor hacia un hombre que llevaba demasiado tiempo esperando a que llamaran a su puerta. «Entiendo», dijo Graves con deliberada calma, «que una joven fue vista hablando con su esposa anoche». «Mi esposa habla con cualquiera que le hable», espetó el coronel. Era una cena parroquial, no un interrogatorio. «¿Y después de mi atención, la cena?» Sepulturas presionadas. El coronel apretó la mandíbula. Después de cenar, nos retiramos a casa. Solos. Miss Marple notó el fugaz y tenso destello en su rostro. Un hombre que creía que una mentira podía sostenerse si se decía rápidamente. Su jardinero mencionó que Graves comenzó. «Mi jardinero», interrumpió el coronel bruscamente, «es un simplón preocupado que imagina sombras donde no las hay». Miss Marple interrumpió suavemente. «Sin embargo, las sombras suelen caer donde la luz se obstruye, coronel». La mirada del coronel se dirigió hacia ella con brusquedad, aguda y defensiva. «¿Está usted insinuando algo?» «Rara vez sugiero», dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. Observó. Graves exhaló entre dientes. «Coronel, ¿le importaría que echamos un vistazo a su propiedad?» «Procedimiento estándar». «No es lo habitual», replicó el coronel. «Pero de todos modos, harás lo que te plazca». Dio media vuelta y marchó hacia la puerta con Graves detrás, sus voces apagándose a medida que avanzaban hacia los terrenos de Melrose. El agente vaciló, dividido entre seguirlo y quedarse con la señorita Marple. Ella le dedicó un leve gesto de asentimiento. «Mejor quédese con su inspector, jovencito». «Sí, señora». Cuando se marcharon, la señorita Marple volvió a centrar su atención en los arbustos de la vicaría. El hilo azul pálido que tenía entre los dedos ondeó levemente con la brisa, como un susurro de movimiento o una advertencia. Volvió a examinar el hilo, girando con delicadeza. La tela era más fina de lo que había imaginado, del tipo que se usa en prendas que, aunque recatadas, estaban hechas con esmero. Una prenda elegida deliberadamente para integrarse en lugar de destacar. Las apariencias, una vez más, ocultaban lo que importaba. Miss Marple guardó el hilo en su pañuelo. Al hacerlo, un leve sonido le llegó, no desde la vicaría ni desde el camino, sino desde los jardines de Melrose. Un golpe sordo. Luego, un movimiento apresurado y amortiguado. Había alguien dentro de esa casa donde no debería estar. La mirada de Miss Marple se dirigió una vez más a las ventanas superiores y, esta vez, la cortina se movió con una intención inequívoca. El deliberado movimiento de la cortina parecía casi una señal sutil, cautelosa, pero inconfundiblemente intencionada. Miss Marple no se movió de inmediato, simplemente dejó que su mirada se detuviera en la ventana superior con el aire de quien admira la simetría de una casa. Cualquiera que la observa desde dentro no vería más que a una anciana contemplando el paisaje. Tras respirar hondo un par de veces, comenzó a caminar por el sendero, con paso pausado, como si simplemente hubiera decidido disfrutar de un tranquilo paseo matutino. La puerta de Melrose se encontraba a poca distancia, entreabierta desde el paso del inspector. Miss Marple la cruzó silenciosamente, siguiendo el sendero que se curvaba hacia el jardín trasero, la dirección de donde había provenido aquel sordo golpe.
Al otro lado de la casa se oían voces. El inspector Graves interroga al coronel Melrose con firmeza persistente, quien respondía con indignación contenida. Su conversación se mezclaba con la brisa, pero la ventana superior, aquella por donde se había movido la cortina, estaba en la parte trasera. Miss Marple dobló la esquina con una calma deliberada. El jardín de Melrose, generalmente impecable, mostraba leves señales de haber sido alterado recientemente: un trozo de hierba aplastada, un poco de tierra cerca de los escalones, una tenue mancha en el borde de piedra donde alguien había pasado apresuradamente. Cada detalle es silencioso, tímido, casi una disculpa, pero en conjunto forman un pequeño coro de agitación bajo la superficie. Se detuvo al pie de los escalones que conducían a la puerta trasera. Estaba entreabierta, apenas visible, como si alguien hubiera pasado con mucha prisa, pero manteniendo una apariencia de cautela. Un secreto cuidadosamente calculado. La señorita Marple tocó suavemente la puerta con la punta de los dedos. Esta se movió hacia adentro, casi sin hacer ruido. Dentro, el pasillo yacía en silencio. Un tenue aroma a lavanda flotaba en el aire, mezclado con algo más intenso, metálico, casi como el eco del miedo. Miss Marple avanzó, sus pasos amortiguados sobre el pulido suelo de madera. La casa pareció contener la respiración, escuchando. Un sonido rápido y amortiguado le llegó desde arriba. No era lo suficientemente fuerte como para alarmarse, pero era inconfundiblemente humano. Alguien se movió, quizá escondido en alguna de las habitaciones del piso superior. Subió la escalera con lenta precisión, deteniéndose solo una vez al percibir otro leve movimiento proveniente del rellano. Desde allí pudo ver que la puerta de la habitación de invitados, la misma que años atrás había usado alguien de quien los Melrose ya no hablaban, estaba entreabierta. Miss Marple se acercó con la silenciosa valentía de quien se había enfrentado a una oscuridad humana más profunda de lo que la mayoría imaginaba. Empujó la puerta con suavidad. La habitación lucía impecable, como preparada para un visitante distinguido. La cama estaba pulcramente hecha. El escritorio, limpio y vacío. Las cortinas estaban corridas lo justo para dejar entrar la luz sin revelar el interior. Pero sobre la alfombra, apenas visible a menos que uno buscara, yacía un único botón azul pálido arrancado de un abrigo. Miss Marple se inclinó con cuidado y lo recogió. El botón coincidía con el del abrigo que aún colgaba en el vestíbulo de la vicaría, y sin embargo, allí estaba, en la casa de los Melrose. Un leve suspiro escapó de alguien detrás del biombo. La señorita Marple se enderezó lentamente. «Mi querida», dijo en voz baja, «no tienes por qué tener miedo. No te haré daño». Siguió un silencio, pero no un vacío, sino la tensa quietud de alguien que decide si confiar o huir. Miss Marple se acercó un poco más. «Creo que viniste anoche buscando a alguien, y que aquello que te asustó entonces sigue muy presente». Otro movimiento mínimo. Una manga azul pálida rozó el borde de la pantalla. La voz de Miss Marple se suavizó. «El inspector llegará en breve. Si desea estar a salvo, ahora es el momento de dar un paso al frente, antes de que otros decidan la historia por usted». La pantalla tembló, levemente. Lo suficiente para revelar el miedo, lo suficiente para revelar la vida. Pero antes de que la chica pudiera salir, una voz áspera resonó desde abajo. El coronel Melrose gritaba el nombre del inspector, con la ira elevándose como vapor de una olla sellada. La chica que estaba detrás de la pantalla se estremeció. La expresión de la señorita Marple se tensó, reflejando un silencioso e interior reconocimiento del peligro que se cernía sobre ellos. «La verdad», susurró suavemente, «apenas comienza a aflorar.
Y mientras los pasos del coronel resonaban en el pasillo, Miss Marple se dirigió con aire protector hacia el biombo, apretando con los dedos el botón azul pálido, la más mínima evidencia de una presencia que alguien en la casa se empeñaba en negar. Los pasos del coronel Melrose resonaron en el rellano con la fuerza de un hombre decidido a imponer orden por la mera voluntad. Miss Marple se colocó discretamente entre el biombo y la puerta, su serena presencia, como una tenue barrera contra la tormenta que se avecinaba. El coronel apareció en el umbral un instante después, con el rostro enrojecido y la mirada penetrante entre la indignación y el terror. «Señorita Marple, ladró, no tiene derecho a merodear por mi casa». Ella sostuvo su mirada con una leve compostura. Su puerta trasera estaba abierta. Coronel, temía que pudiera haber alguien dentro que no debería estar. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en las cortinas casi intactas, la colcha inmaculada, la leve desesperación que flotaba en el aire. Esta habitación se usa como trastero. Aquí no hay nada de interés. Al contrario, murmuró la señorita Marple, sosteniendo el botón azul pálido, me parece realmente muy interesante. Un fugaz destello, casi imperceptible, cruzó su rostro. Se caen los botones, espetó. Ropa vieja, abrigos olvidados. Este dijo suavemente que la señorita Marple pertenece al abrigo que aún cuelga en el pasillo de la vicaría. Un silencio sepulcral inundó la habitación. Antes de que el coronel pudiera responder, el inspector Graves apareció detrás de él, algo agitado tras bajar las escaleras. Observó la escena con el ceño fruncido. «¿Está todo bien aquí?» La señorita Marple le ofreció el botón. «Inspector, creo que alguien podría haberse refugiado en esta habitación». Graves entrecerró los ojos. «Alguien que no debería estar en la casa de Melrose». «Alguien que teme ser encontrado», respondió la señorita Marple, mirando hacia la pantalla sin llamar la atención sobre ella. El coronel Melrose se puso furioso. «¡Absurdo! Yo lo sabría si un leve sonido involuntario escapó de detrás de la pantalla». No era fuerte, apenas un leve roce de la tela, pero suficiente para resquebrajar cualquier fachada. Graves reaccionó de inmediato, dando un paso al frente. «Coronel, apártese». Pero la señorita Marple levantó la mano. «Inspector, por favor. Un pájaro asustado se estrella contra las paredes cuando se siente acorralado. Mejor abrir una ventana primero». Graves hizo una pausa, sorprendida por la tranquila autoridad de su voz, que la había dejado en silencio. «Quien quiera que esté detrás de esa pantalla», prosiguió Miss Marple, dirigiéndose a la sala en lugar de al hombre, «tiene más miedo que peligro. Y el miedo, inspector, suele ser la parte más reveladora de una historia». El coronel resopló exasperado. «Esto es una tontería. Nadie es una manga azul pálida, temblorosa». Asomaba lo justo para delatar la presencia de una joven aferrada a su último hilo de valentía. El inspector Graves exhaló bruscamente. «Señorita, salga despacio. Nadie le hará daño». Pero la niña no se movió. Su respiración, apenas audible, temblaba en el aire. Miss Marple se acercó con voz suave como una nana. «Querida, nadie aquí desea hacerte daño. Pero la verdad llama a nuestra puerta, y la verdad rara vez espera». La pantalla cambió. Primero apareció una mano, pequeña y tensa, con los dedos aferrados al borde. Luego, lentamente, la niña se hizo visible. Tenía el pelo revuelto, los ojos muy abiertos por el cansancio y el terror, y a su abrigo azul pálido le faltaba un botón en el cuello. La voz de la señora Melrose llegó débilmente desde abajo. El frágil llamado de alguien que presentía que algo terrible se estaba desarrollando arriba. El coronel Melrose quedó paralizado por la impresión. El inspector se recompuso, aunque la conmoción también lo recorrió.
Miss Marple se acercó a la muchacha con una suave seguridad. «Querida, ¿buscas refugio? Oh, perdón». La pregunta hizo que los ojos de la chica brillaron como si los hubiera iluminado una luz repentina. No sabía a dónde más ir, susurró. Pensé que se acordaría de mí. Pensé que me escucharía. Pero cuando me vio dijo que mentía, que no era quien decía ser. Y entonces se interrumpió, su voz temblando hasta quedar en silencio. El inspector Graves dio un paso al frente con tranquila firmeza. ¿A quién se refiere? La mirada de la niña se dirigió rápidamente hacia el coronel, un gesto pequeño y temeroso que tensó cada rasgo de su rostro. Miss Marple no forzó la respuesta. Dejó que el aire se llenara con el peso del reconocimiento tácito, con el silencioso palpitar del miedo, la memoria y la negación, todos ellos rodeando al coronel como sombras que esperan su turno. La chica respiró hondo, preparándose para hablar, pero abajo un estruendo repentino resonó en toda la casa. Le siguió un grito agudo e inconfundiblemente femenino. El inspector Graves se puso rígido. Eso venía de la señora Melrose. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron y la delicada calma que la rodeaba se tensó como un hilo a punto de romperse. El inspector Graves se lanzó hacia la escalera, pero la señorita Marple le detuvo la mano para tranquilizarlo. Despacio, inspector. El miedo puede hacer que la gente corra hacia el peligro en lugar de huir de él. Su voz, aunque suave, transmitía una urgencia inconfundible. Abajo, los gritos de la señora Melrose volvieron a resonar, no por dolor, sino por la conmoción. El coronel maldijo entre dientes y apartó a Graves de un empujón, bajando las escaleras a toda velocidad con sus botas. La muchacha tras el biombo se estremeció al oír el ruido, retrocediendo como si temiera que la casa misma se volviera hostil a su alrededor. Miss Marple se acercó a ella con serena seguridad. «Debes venir con nosotros, querida. Pase lo que pase, estarás más segura acompañada que sola». La muchacha asintió temblorosamente, y la señorita Marple la condujo hacia el rellano. Graves se interpuso entre ella y las escaleras, formando un escudo silencioso. Abajo, la puerta del salón estaba abierta, y la señora Melrose, pálida como la tiza, se aferraba al marco. Señaló hacia la chimenea con la mano temblorosa, con la voz quebrada. Se cayó, simplemente se cayó. Sobre la alfombra yacía una fotografía con marco plateado, la misma que Miss Marple había notado antes. El cristal estaba agrietado y el marco en forma de media luna ligeramente torcido. No se había caído por accidente, pensó Miss Marple, sino que la había golpeado una mano temblorosa y brusca. El coronel se arrodilló rígido, examinando el armazón caído como si el daño fuera una afrenta personal. «No es nada», espetó. «Un percance insignificante». Pero la señora Melrose negó con la cabeza, aterrorizada. «No, no, no fue eso. Vi a alguien en la ventana. Una figura». Graves se enderezó bruscamente. «¿Arriba o afuera?» «No lo sé», susurró. «Solo sé que nos estaban mirando». Miss Marple observó la escena con serena concentración, los cristales rotos, la anfitriona temblorosa, los rígidos intentos del coronel por restablecer el orden donde ya no existía. El motivo simbólico brillaba inconfundiblemente el marco en forma de media luna, agrietado, dejando ver su base oculta. Un trozo de papel se había desprendido, casi invisible contra la alfombra. Mientras los demás se centraban en la ventana, la señorita Marple levantó con delicadeza la fotografía. El fragmento de papel tenía un nombre escrito a duras penas, casi borrado, pero aún lo suficientemente legible como para sugerir una intención. Un nombre idéntico a la primera identidad que la niña declaró tener. Dobló discretamente el fragmento dentro de su pañuelo. La inspectora se acercó a la ventana, escudriñando el jardín. No había nadie a la vista,
Quienquiera que hubiera visto, hacía rato que se había marchado. El temblor de la señora Melrose se intensificó. Quizás era ella, la niña. Había estado en pensión, todas partes, en sueños, en las sombras. La voz de la señorita Marple resonó con una firmeza suave. «Querida, no es un fantasma, está arriba». La revelación sumió a la sala en un silencio sepulcral. Graves se giró, sobresaltado, y el coronel se quedó paralizado, sin aliento. «¿La trajiste a mi casa?», estalló el coronel Melrose. «Yo no dije a la señorita Marple con calma, pero alguien más sí». El rostro del coronel se ensombreció. «Basta ya. Quiero que la saquen de inmediato». La voz de Graves se endureció. «Nos permitirán hablar con ella». Miss Marple se hizo a un lado, permitiendo que la muchacha bajara las escaleras, aunque se mantuvo lo suficientemente cerca para sostenerla si flaqueaba. Al llegar la muchacha al salón, la señora Melrose dejó escapar un pequeño suspiro ahogado, no de reconocimiento, sino de miedo agudizado por la culpa. Los ojos de la muchacha se dirigieron hacia ella, luego hacia el coronel, y después hacia abajo, como si estuvieran cargados con alguna verdad insoportable que aún no podía expresar en voz alta. «Dinos quién eres», dijo Graves con suavidad. «Tu verdadero nombre». La niña abrió la boca y luego la volvió a cerrar, con la garganta oprimida como si las palabras se negaran a salir. Miss Marple le posó una mano suave en el brazo. «Querida, a veces los nombres no son tan importantes como el motivo por el que se pronuncian». Esta vez un susurro escapó, frágil pero real. «Regresé a la verdad. Eso es todo. No quise asustar a nadie». Sinceramente, el coronel se burló. No sabrías reconocer la verdad si la mirada de Miss Marple se encontró con la suya, firme e inquebrantable. «Coronel, ¿debemos continuar con esta farsa? Las apariencias se han deteriorado irreparablemente. Algo sucedió en esta casa mucho antes de anoche. Algo que ninguno de los dos deseaba comentar». La señora Melrose dejó escapar un leve sollozo. La mirada de la inspectora se aguzó. «¿De qué está hablando?». La señorita Marple aún no respondía. En cambio, miró hacia la niña, cuyos dedos se retorcía ansiosamente en la manga de su abrigo. «Dinos», murmuró, «¿qué deudas tenía esta casa?». La chica inspiró profundamente, con dificultad, y finalmente un atisbo de la verdad oculta cruzó fugazmente su expresión. «Todo empezó», susurró, «con alguien a quien alejaron en coche». Alzó la mirada, encontrando por primera vez con la del coronel Melrose, sin temor. Y termina, dijo con voz temblorosa pero firme, con aquel que esperaban que nunca regresará. La habitación contenía las últimas palabras de la chica, con una tensión frágil y palpable, como si hasta el aire comprendiera que algo largamente reprimido había aflorado. El rostro del coronel Melrose palideció mientras su esposa respiraba hondo y temblorosamente, aferrándose al marco de la puerta como si solo éste la mantuviera en pie. El inspector Graves dio un paso al frente con paso decidido, con voz firme pero tranquila. «Explícale eso», dijo. «¿A quién echaron?». La mirada de la muchacha se dirigió fugazmente hacia la señora Melrose. No con reproche, sino con una tristeza que hizo estremecer a la anciana. «Vine porque mi madre me pidió que averiguara la verdad antes de morir. Dijo que esta casa aún se la debía». La señora Melrose negó con la cabeza con impotencia. «No debemos nada. Nunca». «Sí, lo hiciste», susurró la muchacha con voz suave pero firme. «Se lo debías a la joven criada a la que despediste hace 16 años. La criada que abandonó estas puertas entre lágrimas». Miss Marple observó atentamente al coronel. Su cuerpo se puso rígido, sus hombros tensos como una cuerda a punto de romperse. El inspector también lo notó. El coronel Graves dijo: «Usted reconoce la situación». El coronel apretó la mandíbula en silencio, y una vieja rabia se gestaba tras sus ojos.
Pero la señora Melrose habló primero, no en voz alta, sino con la resignación cansada de quien ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Era tan joven, susurró. Apenas tenía 16 años. Cometía errores. En casa se murmuraba. Y cuando me dijo que estaba embarazada, no supe qué hacer. Graves miró fijamente al coronel. ¿Y de quién era el niño? La voz de la señora Melrose se quebró. Intenté ayudarla. De verdad que sí. Pero ella se dio la vuelta, incapaz de terminar. El coronel golpeó el suelo con su bastón. ¡Basta! Esa chica mintió. Fue despedida por robo. La chica dio un paso al frente, temblando. No la despidieron por robo. Se fue porque la obligaste. Y se quedó con la niña porque se negó a que la borraras de tu vida. El inspector Graves respiró hondo, atando cabos al fin. ¿Está diciendo que su madre fue criada? La niña asintió. Lo nombró en su diario. Escribió que temía lo que él haría si se supiera la verdad. Antes de morir, me pidió que trajera la verdad a quienes la habían perjudicado. El coronel se dio la vuelta, apretando con fuerza su bastón hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Miss Marple lo observó con una profunda y silenciosa tristeza, de la que se siente al presenciar el derrumbe de una vida construida sobre frágiles apariencias. La voz de la señora Melrose temblaba. No lo sabía. Lo juro, creí que se había ido por su cuenta. Dijo que respiraba con dificultad. Dijo que había ido a casa de su familia. No tenía familia, murmuró la niña. Nadie más que yo, dijo años después. El inspector Graves se irguió. Su tono ya no era compasivo. Coronel Melrose, me está diciendo que ocultó un escándalo hace 16 años y despidió a la joven que dio a luz a su hijo. El coronel se giró con furia repentina. No le debo nada a ese impostor. Cualquiera puede inventarse una historia. Miss Marple dio un paso al frente y su voz suave atravesó con claridad su negación. Entonces quizá, coronel, pueda explicar esto. Extendió el fragmento de papel doblado, rescatado del marco de la fotografía roto. Graves lo tomó y lo abrió. La letra tenue, descolorida pero inconfundible, reflejaba el nombre que la niña había dado en un principio, el nombre que había usado antes de que el miedo la obligara a cambiarlo 2 veces. La señora Melrose se quedó mirando el fragmento como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. ¿Te escribió?, susurró. ¿Hace tantos años? La señorita Marple asintió, y él lo hizo pedazos. Pero no del todo. El rostro del coronel se endureció, volviéndose quebradizo. Las cartas no significan nada. Mentiras escritas. No son mentiras, dijo Miss Marple en voz baja. Una súplica. Y usted la silenció. El inspector Graves se acercó. Coronel Melrose, esto es grave. Una joven vino a su propiedad anoche. Desapareció durante horas. La encontraron escondida en el piso de arriba, y usted aún no ha dado una sola explicación satisfactoria. El coronel miró a su alrededor con desesperación, finalmente acorralado. Quería dinero. ¡Chantaje!, no dijo la chica en voz baja. Quería que me reconocieran, solo una vez. Un largo y doloroso silencio se prolongó. La señora Melrose se dejó caer en una silla, su compostura desvaneciéndose en algo crudo y sincero. «¿Por qué no vino a mí?», susurró. La habría escuchado. «Porque tenía miedo», dijo la señorita Marple. «Miedo de la misma sombra que persiguió vuestro matrimonio durante años, la sombra de un secreto que ninguno de los dos se atrevió a afrontar». El inspector Graves se volvió hacia la chica. «¿Qué pasó anoche? ¿Por qué subiste arriba?». La chica tragó saliva. Él me confrontó junto al jardín cuando todos los demás estaban adentro. Me dijo que me fuera. Dijo que si causaba problemas, el pueblo creería cualquier cosa que él dijera: robo, engaño, lo que fuera. «¿Y le creíste?», preguntó Graves. «Me aterrorizó», susurró. «Así que corrí a la casa. Pensé que la señora Melrose podría ayudarme».
Pero entonces lo oí entrar y entré en pánico. La señorita Marple asintió levemente. Y así te escondiste, porque sabías que la verdad lo asustaba mucho más a él que a ti. La niña la miró con una frágil gratitud. El inspector Graves exhaló, frotándose la frente. Coronel Melrose, viene conmigo. Hay cargos que considerar coacción, intimidación y ocultamiento de información. Pero se interrumpió bruscamente cuando la señora Melrose se puso de pie, con la voz clara en su devastación. «No puedo quedarme contigo», le dijo a su marido, con la compostura temblorosa pero firme. «No después de saber lo que hiciste, lo que ocultaste». La bravuconería del coronel finalmente flaquea, derrumbándose sobre sí mismo. La señorita Marple se volvió dulcemente hacia la niña. «Y tú, querida, has hecho lo que tu madre te pidió. Has traído la verdad a casa». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la niña, no de miedo ahora, sino de liberación. El inspector condujo al coronel hacia la puerta, dejando la habitación en un silencio, solo interrumpido por la respiración temblorosa de la señora Melrose. Miss Marple posó una mano suave sobre el brazo de la muchacha. «Ven, hay té en la vicaría y una habitación tranquila donde puedes descansar. El pueblo hablará, sí, pero hoy, querida, hablarán de valentía». La chica asintió con un gesto tembloroso. Al adentrarse en la suave luz de la mañana, Miss Marple se detuvo, observando cómo el broche de media luna de plata que llevaba en la mano reflejaba el sol. Un símbolo antaño oculto, ahora iluminado. La verdad, reflexiona, tenía la forma de revelarse en pequeños y constantes destellos. Y el pueblo, a pesar de su secretismo, acabaría recuperando su ritmo tranquilo, quizá alterado, pero fortalecido por la luz que finalmente había llegado a su rincón más oscuro.